Esa noche había personas sentadas en mi mesa que ya habían decidido que yo no debía ver el amanecer. Y una de ellas era mi propio hijo. Creí que estaba viviendo uno de los días más felices de mi vida al cumplir 65 años, rodeada de sonrisas y una decoración impecable organizada por mi propio hijo. Yo sonreía, sin saber que alguien ya había calculado el final de esa noche. El jardín de la casa brillaba con luces tenues, los manteles blancos reflejaban la elegancia del momento, y el aroma de las flores frescas flotaba en el aire como un suspiro de felicidad. Los invitados me abrazaban con afecto genuino, me decían palabras hermosas, y yo sentía que cada uno de ellos celebraba mi historia, mis sacrificios y mi amor incondicional por la familia. Mi nieta bailaba descalza sobre el césped, mi nuera me traía una copa con una sonrisa, y mi esposo me tomaba de la mano con ternura. En mi pecho, el orgullo y la gratitud latían como un himno silencioso, sentía que finalmente había alcanzado una paz merecida. No sospechaba, ni por un instante, que esa perfección tan cuidadosamente construida ocultaba una sombra letal. Me sentía amada, celebrada y profundamente conmovida por la atención a cada detalle, como si todo lo que había sembrado durante décadas floreciera al mismo tiempo en esa tarde dorada. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Recordé las navidades que cociné para 20 personas, las noches de fiebre que pasé al lado de mi hijo, los años de trabajo silencioso para que nunca les faltara nada. Verlo hoy, organizando esta fiesta con tanto esmero, me llenaba de emoción y confirmaba que todo había valido la pena. Las luces, la música, los rostros felices, todo me decía que el amor existía, que la familia era real, que estaba rodeada de personas que me valoraban. Y sin embargo, en ese mismo instante en que brindaban por mi vida, ya estaba escrito que esa noche no terminaría como yo creía. Pero yo no lo sabía. Nadie sabe nunca cuándo empieza su última noche. Mi nuera se había encargado de cada detalle de la fiesta, desde el menú hasta la lista de invitados, y yo interpreté ese esfuerzo como una muestra sincera de cariño. La vi coordinar a los meseros con precisión, elegir mi postre favorito y controlar cada sonido del ambiente como si realmente le importara mi felicidad. Me conmovía pensar que, pese a nuestras diferencias del pasado, ella me estaba honrando con dedicación genuina. Quise creer que su actitud era fruto de madurez, de respeto, tal vez de amor familiar verdadero. Jamás imaginé que esa perfección escondía una intención tan oscura, tan alejada del afecto que yo había soñado ver florecer entre nosotras. A cada paso que daba por la fiesta, me encontraba con un elogio que ella parecía haber inspirado en los invitados, como si hubiera diseñado todo para elevarme. Su presencia era constante pero discreta, siempre pendiente de que yo no me sintiera sola ni un segundo. Sonreía con los ojos, abrazaba con suavidad y me decía palabras que ahora, en retrospectiva, me suenan huecas, falsas, ensayadas. No había ni una grieta en su máscara, ni una sombra en su rostro que delatara lo que estaba por suceder. Si hubiera visto una sola señal, si algo me hubiera hecho dudar, tal vez la historia sería otra. Mientras saludaba a los invitados, noté que mi marido estaba extraño, pálido y nervioso, observando cada movimiento con una tensión que no podía disimular. Lo vi mirar con desconfianza hacia el buffet, secarse las manos varias veces y revisar su reloj como si esperara una cuenta regresiva. Pensé que quizás había discutido con alguien antes de la fiesta o que se sentía enfermo, aunque no quiso decirme nada. Intenté leerle los ojos, pero evitaba sostenerme la mirada. Había una inquietud en su postura que no coincidía con el ambiente festivo. Me acerqué a él un par de veces para preguntarle si todo estaba bien, pero apenas respondió con frases cortas y una sonrisa forzada. No parecía disfrutar de la celebración, y eso me dolía, porque esta fiesta era tan suya como mía. Aunque lo conocía desde hacía décadas, en ese momento me pareció alguien ajeno, un hombre atrapado en una decisión imposible. Aún así, no insistí, respeté su silencio y volví con mis invitados, intentando no arruinar el momento. Pero la duda se quedó conmigo como una espina bajo la piel. En un momento de descuido, se acercó a mí y me susurró con voz firme pero temblorosa: «Toma tu bolso, vámonos ahora. Actúa como si nada estuviera mal». Me paralicé por un segundo, confundida por su tono, por la urgencia contenida en sus palabras. Intenté preguntarle algo,
pero negó levemente con la cabeza y sus ojos me imploraron que confiara en él. Nunca lo había visto así, con ese miedo controlado y esa seriedad desesperada. Algo grave pasaba, y aunque mi instinto me gritaba preguntas, decidí obedecer. Tomé mi bolso del respaldo de la silla y respiré hondo, obligándome a mantener la calma mientras el corazón me golpeaba el pecho. Caminé con él hacia la entrada, fingiendo que íbamos a dar un paseo, saludando a 2 personas en el camino para no levantar sospechas. Nadie pareció notar nada extraño, ni siquiera mi hijo, que estaba distraído sirviendo más vino. Mi mente iba en 1000 direcciones, pero mis pasos eran firmes. En ese momento, todavía creía que solo era una exageración. Sonreí, me despedí con naturalidad y caminé hacia la salida fingiendo tranquilidad, aunque por dentro sentía una inquietud creciente. Algo no encajaba, pero aún no imaginaba la magnitud del peligro. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando cruzamos la puerta, pero no logró calmar la ansiedad que crecía en mí. Mi esposo no decía nada, solo apretaba mi mano con fuerza mientras aceleraba el paso. La música quedó atrás, lejana, como si ya no perteneciera a esa escena. Entramos al coche sin hablar, solo con el peso compartido de un miedo invisible pero real. Miré por la ventana mientras él encendía el motor, buscando alguna señal de lo que pasaba. Todo parecía tan normal afuera, tan distinto a lo que yo sentía por dentro. Entonces vi que cerraba las puertas con seguro, un gesto automático para algunos, pero que en él tenía otro significado. Fue ahí cuando supe que no estaba siendo dramático, que algo serio estaba ocurriendo. El coche comenzó a moverse en silencio, y el peso de lo que no se decía llenó el aire. Observé su rigidez al volante, la tensión en su mandíbula y la forma en que evitaba mirarme, mientras mi mente construía explicaciones inútiles, accidentes, amenazas, problemas ajenos. Nada encajaba. Hasta que habló. Su voz se quebró de una forma que me atravesó el pecho, y en ese instante comprendí que mi vida acababa de cambiar para siempre. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Hay algo muy, muy mal. Necesito que veas esto». En sus manos temblorosas sostenía un teléfono que no reconocí al principio. Era viejo, con una pantalla agrietada, y parecía apagado, pero él lo encendió con rapidez. Lo sostuvo como si cargara una prueba sagrada, como si ese objeto pequeño fuera la clave de todo. Yo no entendía, no podía comprender qué tenía que ver un celular con el miedo que nos rodeaba. Tocó algunos botones con dificultad hasta que abrió una aplicación de mensajes antiguos. Me lo entregó sin hablar más, y en cuanto leí las primeras palabras, sentí que el aire me faltaba. Eran conversaciones entre 2 personas conocidas, demasiado conocidas. Reconocí los nombres, el tono, la frialdad con la que hablaban de mí como si fuera un estorbo. Era mi hijo. Era mi nuera. Era una trampa. Me explicó que había encontrado por casualidad mensajes guardados en un dispositivo antiguo que nuestro hijo usaba cuando era más joven. Lo había visto entre unas cajas mientras buscaba un cargador viejo y, por curiosidad, lo encendió. Nunca debí leerlos, me dijo, pero hacerlo me salvó la vida. Y aunque él sabía que debía habérmelos mostrado antes, no encontraba el momento, no quería creer lo que había leído. Su rostro se llenaba de culpa con cada palabra. Yo aún sostenía el teléfono con las manos frías, leyendo líneas que me golpeaban como cuchillos, dosis, fechas, síntomas, excusas. Ellos hablaban de mí como un plan, como una tarea que debía cumplirse con discreción. Mi hijo proponía ideas, mi nuera las afinaba. Era un crimen escrito con lógica y calma. No eran errores, ni bromas, ni suposiciones. Eran planes. Al ver la pantalla, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran conversaciones entre mi hijo y mi nuera planeando envenenarme durante la fiesta. Hablaban de dosis, tiempos y de cómo simular un ataque cardíaco. Habían pensado en todo, incluso en cómo actuarían después, en qué palabras usarían con los invitados. Leí la palabra herencia más de una vez, como si mi muerte fuera solo una puerta hacia su bienestar económico. Yo no era su madre, era su obstáculo.
Cada palabra que leía me arrancaba algo del alma. Me vi a mí misma sirviéndoles la cena, cuidando a su hija, celebrando cumpleaños, dándoles todo sin pedir nada. Y ahora ellos, planeando mi final con frialdad quirúrgica. Era una traición tan profunda que apenas podía sostener el teléfono sin llorar. Pero aún no había visto lo peor. Faltaba la frase final. Faltaba mi nombre, escrito como una orden. Leí mi propia sentencia escrita por el hijo al que di la vida, detallando cómo mi muerte debía parecer natural para adelantar la herencia. No había dudas, no era una mala interpretación. Decía mi nombre, mi edad, mi historial médico, y cómo lo usarían para disfrazar el crimen. No había lugar para el error, lo habían ensayado, estudiado, practicado. Me quedé helada, sin palabras, con la garganta cerrada por el horror. Miré a mi marido, que no había dejado de observarme, temiendo mi reacción. Sus ojos estaban llenos de dolor, no solo por el descubrimiento, sino por verme rota. Quiso abrazarme, pero yo aún no podía moverme. Tenía que terminar de leer, necesitaba saber hasta dónde habían llegado. Cada palabra era un puñal. Y yo ya no tenía cómo defenderme. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al comprender que el amor maternal que yo sentía no era correspondido. Para ellos, yo era solo un obstáculo financiero. Ningún gesto mío, ningún sacrificio, ningún abrazo los había marcado lo suficiente como para detenerlos. No fui madre en sus corazones, solo una figura útil que ya había cumplido su función. Era una verdad brutal, pero imposible de negar. Me sentí invisible, borrada por la ambición, traicionada por la sangre que yo misma les había dado. No había gritos ni lágrimas, solo un silencio sordo que me desgarraba desde dentro. Todo lo que había creído sobre mi familia se desmoronaba palabra por palabra. No quería seguir leyendo, pero tampoco podía detenerme. Tenía que saberlo todo, incluso si me destruía. Lloré en silencio dentro del coche, sin gritar, sin fuerzas, intentando entender en qué momento había fallado como madre. Mi cuerpo temblaba, pero mis lágrimas caían sin ruido, como si incluso el dolor supiera que debía esconderse. Recordé sus cumpleaños, los desvelos, las veces que lo defendí cuando nadie más lo hacía. Y ahora, él había elegido matarme. No por odio, sino por ambición, lo que lo hacía aún más cruel. No podía evitar buscar en mi memoria alguna señal, algún gesto que hubiera pasado por alto, algo que me advirtiera. Pero no había nada claro, solo un vacío enorme y un amor que se sentía traicionado sin explicación. Me culpaba aunque sabía que no debía, porque cuando una madre es herida por un hijo, la herida va directo al alma. Apreté la mano de mi esposo, buscando no hundirme por completo. Él no habló, pero su silencio me sostuvo. Esa noche no dormí, cada recuerdo de mi hijo, desde su infancia hasta ese día, se mezclaba con las palabras frías que había leído. Veía su carita de niño, su voz de adolescente, su abrazo de adulto, y luego las frases escritas con cálculo. Me sentía atrapada en una pesadilla, pero no podía despertar porque la realidad era más cruel. El reloj avanzaba, pero mi mente no podía avanzar con él. Estaba congelada en el dolor. En la oscuridad de la madrugada, me levanté y caminé por la casa como un fantasma, tocando objetos, mirando fotos, escuchando ecos del pasado. Cada rincón hablaba de amor, pero ahora ese amor se sentía contaminado. Nada tenía sentido. No sabía si podía volver a mirar a mi hijo sin ver al hombre que quiso matarme. Y sin embargo, una parte de mí todavía lo amaba. Eso era lo más devastador. Mi marido, con una lucidez admirable, me dijo que no bastaba con huir, que debíamos protegernos y buscar justicia. Sobrevivir no era suficiente, necesitábamos pruebas. No podíamos denunciar sin algo sólido, porque cualquier error podía costarnos caro. Su voz estaba firme, aunque el dolor también lo golpeaba por dentro. Era nuestro hijo, pero había cruzado una línea irreversible. Nos sentamos juntos, planificando con cuidado, sin dejar que la emoción nos desviara. Cada decisión debía ser calculada, legal y segura.
No queríamos venganza, queríamos verdad y protección. No había marcha atrás, y lo sabíamos. Íbamos a enfrentarlo, pero lo haríamos con inteligencia y sin avisarle que estábamos listos. Contactamos a un abogado especializado y seguimos cada indicación con extremo cuidado, sin alertar a nadie. No podíamos actuar por impulso, todo debía estar respaldado. Le mostramos los mensajes, explicamos lo ocurrido y él confirmó que teníamos una base sólida. Pero nos advirtió, sin una grabación actual, sería difícil probar intento de homicidio. Necesitábamos algo más fuerte, más reciente, más irrefutable. Aceptamos el riesgo con el corazón en la mano, sabiendo que poníamos nuestras vidas en juego otra vez. Pero esta vez, lo haríamos con estrategia. No habría segundas oportunidades si fallábamos. Nuestro abogado diseñó con nosotros el siguiente paso: provocar otra ocasión en la que ellos intentaran actuar. Solo así podríamos atraparlos. Instalamos cámaras ocultas en nuestra casa y aceptamos, fingiendo normalidad, una invitación de mi hijo y mi nuera para una cena familiar. El plan estaba en marcha, y cada segundo que pasaba nos acercaba al desenlace. Tuvimos que ensayar gestos, frases, reacciones, como si fuéramos actores en nuestra propia tragedia. El miedo estaba en cada mirada, pero el deber era más fuerte. Sabíamos que intentarían terminar lo que habían planeado. Limpiamos todo antes de que llegaran, dejando el escenario preparado como si no supiéramos nada. Las cámaras estaban bien escondidas, listas para captarlo todo. Acordamos una palabra clave entre mi esposo y yo, por si algo salía mal. Y aunque cada fibra de mi cuerpo quería cancelar todo, me obligué a continuar. Era nuestra única oportunidad de revelar la verdad. Esa noche los recibí con una sonrisa que me costó el alma sostener, mientras por dentro temblaba de miedo y rabia contenida. Ellos actuaban con una frialdad que me helaba la sangre, como si realmente creyeran que todo estaba bajo control. Mi hijo me abrazó y me llamó mamá, con una ternura que ya no podía creer. Su voz me hería más que cualquier golpe. No sabía cómo podía mirarme a los ojos. Mi nuera elogió la decoración, preguntó por mi salud, sirvió copas de vino como si fuéramos una familia feliz. Yo asentía, reía suavemente, les agradecía cada gesto, cada palabra. Pero por dentro, contaba los segundos. Sabía que el peligro no era una posibilidad, era una certeza. Y esta vez, estábamos listos. Durante la cena, observé cada gesto, cada mirada cómplice entre ellos, consciente de que mi vida volvía a estar en peligro. El veneno estaba destinado a mi copa, y cada movimiento de sus manos era una amenaza. Mi nuera fingía servir con cariño, mientras mi hijo distraía la conversación con anécdotas falsas. Todo era tan calculado que dolía. Lo habían hecho antes, y lo harían de nuevo sin remordimiento. Yo respondía con naturalidad, fingiendo disfrutar el momento, aunque cada trago de agua me costaba. El ambiente era tan tenso que parecía un cristal a punto de romperse. Las cámaras grababan, pero aún no teníamos nada concluyente. Necesitábamos la acción. Necesitábamos la prueba. Y ella no tardaría en llegar. En el momento exacto que mi nuera se levantó, siguiendo el plan acordado, mi marido intercambió discretamente los vasos, tal como habíamos ensayado. Nadie notó el cambio. Ella volvió con una sonrisa falsa y empujó levemente la copa hacia mí, como quien ofrece afecto, no muerte. Agradecí con una mirada suave, mientras por dentro me preparaba para lo que vendría. El plan estaba en marcha. Nos miramos con mi esposo en silencio, sabiendo que el siguiente movimiento era clave. Yo fingí tomar un sorbo, mientras él vigilaba cada reacción. La tensión era insoportable, pero no podíamos fallar. Lo que estaba en esa copa no me mataría a mí esta vez. Era su propia trampa volviéndose contra ellos. Las cámaras registraron con claridad el momento exacto en que mi marido intercambió los vasos y ella, convencida de que el plan seguía su curso, empujó la copa hacia mí sin sospechar nada. Todo quedó grabado, el gesto, la intención y la frialdad con la que creía estar cerrando el acto final.
Minutos después, al notar que yo seguía consciente, el pánico apareció en sus rostros. Mi hijo evitaba mirarme a los ojos y hablaba demasiado rápido, como si intentara tapar el silencio, mientras mi nuera se levantaba sin motivo, buscaba el celular y fingía ordenar platos con manos temblorosas. La seguridad que los había sostenido comenzó a resquebrajarse. Algo había fallado, y ambos lo sabían. La máscara perfecta empezaba a caer. Yo mantuve mi calma, esperando el punto exacto donde ellos se traicionarían con sus propios gestos. Mi esposo activó discretamente la señal acordada, y supe que era hora de terminar el acto. Ya no era necesario fingir. La verdad estaba grabada. Y la justicia, a punto de llegar. Fue entonces cuando mi marido activó el siguiente paso del plan y llamó a la policía, entregando las grabaciones como prueba irrefutable del intento de asesinato. No hubo gritos ni dramatismo, solo una acción directa, silenciosa, precisa. Todo lo que necesitábamos estaba registrado, los gestos, las palabras, el momento exacto del intercambio. El oficial al teléfono escuchó en completo silencio y pidió que no dejáramos salir a nadie. Las piezas comenzaban a encajar en el sitio correcto. Mientras esperábamos, fingimos seguir la cena como si nada hubiera pasado, ocultando los nervios detrás de sonrisas entrenadas. Mis manos sudaban, mi estómago se revolvía, pero no podía dar señales de alarma. Cada minuto se estiraba como una eternidad. Afuera, las sirenas se acercaban con paso firme, marcando el inicio del fin. Por primera vez, me sentí protegida por algo más que mi silencio. Cuando los agentes llegaron y revisaron el material, la fachada de familia perfecta se desmoronó por completo. Mi hijo intentó justificar lo imposible, su voz se quebró, y su rostro cambió de color al ver los vídeos. Mi nuera negó con fuerza, gritó, acusó, pero las imágenes no mentían. Allí estaba todo, el veneno, el gesto, la intención. No había forma de escapar de la verdad. Los oficiales hablaron con firmeza, sin permitir interrupciones ni engaños. Les colocaron las esposas con un cuidado frío, como quien encierra algo que ya no merece libertad. Vi la mirada de mi hijo cruzarse con la mía por última vez, y no supe si era rabia, culpa o miedo. Solo sé que, en ese instante, se rompió algo que ya no podía repararse. La máscara cayó, y lo que quedó atrás no era mi hijo. Mi hijo fue detenido frente a mí, y aunque mi corazón sangraba, no sentí culpa, solo una tristeza profunda y una extraña sensación de alivio por seguir viva. No derramé una lágrima al verlo esposado, porque ya había llorado todo antes. En su lugar, sentí una dignidad nueva, una fuerza desconocida. No por venganza, sino por justicia, por valor propio. Había elegido vivir, y él, destruir. Mi nuera no paraba de gritar que todo era un malentendido, que nos habíamos equivocado, que nada de eso era real. Pero su rostro no mostraba inocencia, sino furia porque su plan había fallado. Mi esposo me abrazó fuerte, como si quisiera sostenerme entera, como si temiera que me quebrara. Pero yo estaba firme. Rota, sí. Pero de pie. Durante la investigación salieron a la luz otros fraudes y maniobras ilegales que confirmaron que el plan no había sido impulsivo, sino cuidadosamente calculado desde hacía tiempo. Habían manipulado documentos, transferido fondos a escondidas, ocultado movimientos. No era solo ambición, era codicia organizada. Cada paso había sido pensado, cada palabra medida. No fue un error emocional, fue un crimen premeditado. Descubrimos que incluso habían intentado convencer a otros de nuestra debilidad mental para quedarse con todo legalmente. Tenían un guión completo, y la fiesta era solo el acto final. Las máscaras que llevaban eran tan perfectas que nadie había sospechado nada. El dolor era inmenso, pero la claridad era mayor. Ya no había dudas. El juicio fue largo y doloroso, pero cada audiencia reafirmaba que la verdad estaba de nuestro lado. Las pruebas hablaban por sí solas, los vídeos eran irrefutables, los mensajes una condena escrita. Mi esposo y yo fuimos llamados a declarar, y revivir todo fue como abrir una herida que aún sangraba.
pero lo hicimos con firmeza. No por odio, sino por respeto a la vida que casi nos arrebatan. La defensa intentó cambiar versiones, suavizar acciones, desviar la atención, pero nada funcionó. Cada día en la corte era una mezcla de angustia y liberación. El peso de los hechos era demasiado claro. Y aunque ver a nuestro hijo en esa situación era insoportable, sabíamos que no había otro camino. Él lo eligió. Escuchar la condena fue devastador, pero necesaria, no por venganza, sino por justicia y protección. Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otro, ni siquiera un hijo. El juez fue contundente, sin adornos, sin espacio para ambigüedades. La sentencia cayó como un martillo, firme, justa, inapelable. El silencio en la sala fue absoluto. Yo cerré los ojos al escuchar los años que pasarían lejos de nosotros. No celebré, no odié, solo sentí una paz triste. Había una parte de mí que moría también ese día. Pero otra, más profunda, nacía desde el dolor, la parte que decidió que seguiría viviendo. Y eso también era una victoria. Acepté que había perdido a mi hijo mucho antes de ese día, aunque no lo supiera. Había dejado de ser mío en el momento en que puso su ambición por encima de mi vida. No fue la cárcel lo que lo alejó de mí, fue su elección. Y entender eso me ayudó a soltar. No era mi culpa. El duelo fue inevitable y profundamente doloroso. Lloré por el niño que fue, por el hombre que no llegó a ser, por la madre que aún deseaba abrazarlo. Pero también lloré por mí, por todo lo que entregué sin recibir cuidado a cambio. No fue fácil, pero fue necesario. Porque no se puede sanar lo que uno no se atreve a mirar de frente. Con ayuda psicológica, aprendí a separar la culpa que no me pertenecía del amor que aún dolía. Me permití sentir rabia, tristeza, decepción, sin juzgarme. No era mala madre por defenderme. No era débil por llorar. Era humana, herida, pero viva. Y eso era más que suficiente. Cada sesión me devolvía un poco de mi voz, de mi centro, de mi dignidad. Aprendí a nombrar el abuso, a identificar el silencio como señal, a respetar mis límites. No fue rápido ni perfecto. Pero día tras día, fui soltando el peso que no era mío. Y así, comencé a respirar de nuevo. Mi marido se convirtió en mi pilar, recordándome cada día que mi vida tenía valor, que no estaba definida por la traición que sufrí. Él también había sido herido, también había perdido, pero eligió quedarse a mi lado. Su presencia no era solo compañía, era fortaleza compartida. Cuando me caía, él me levantaba. Y cuando él dudaba, yo le devolvía la fe. Fuimos reconstruyéndonos en silencio, sin grandes gestos, pero con actos firmes. Paseos cortos, desayunos en calma, miradas que decían más que 1000 palabras. Éramos dos sobrevivientes que decidieron no rendirse. El amor no nos salvó del dolor, pero sí nos ayudó a caminar con él. Y eso, al final, fue todo lo que necesitábamos. Decidí reconstruir mi rutina, retomar proyectos olvidados y rodearme solo de personas que respetaran mi dignidad y mis límites. No todos entendieron, algunos se alejaron, otros juzgaron. Pero no importó. Ya no vivía para complacer, sino para respirar sin miedo. Volví a escribir, a cuidar mi jardín, a mirar el cielo con gratitud. Cada pequeño logro era una victoria: preparar mi desayuno, caminar sola por la plaza, reír sin culpa. La vida no volvió a ser igual, pero tampoco quería que lo fuera. Era nueva, con cicatrices, pero libre. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Me pertenecía. Aprendí que el abuso no siempre viene de desconocidos, y que protegerse también es un acto de amor propio, incluso cuando duele. La sangre no garantiza respeto ni afecto, y callar por no causar problemas solo perpetúa el daño. Empecé a hablar sin miedo, a nombrar las cosas como eran, sin suavizarlas para comodidad ajena. Ya no era una madre ciega de amor, sino una mujer que había sobrevivido al engaño más brutal.
Y eso merecía ser contado. Al principio, muchos se escandalizaron al saber la verdad, como si fuera más fácil creer en una locura que aceptar la maldad dentro de la familia. Pero no me detuve. Por cada persona que dudaba, había otra que encontraba en mi historia un reflejo o una advertencia. Descubrí que el silencio es el mejor aliado de los cobardes. Y yo ya no iba a callar. Transformé mi historia en una advertencia silenciosa: nunca es tarde para abrir los ojos, escuchar las señales y actuar a tiempo. No hacía falta gritar, solo vivir con coherencia y firmeza. Mi experiencia empezó a resonar en otros, sin necesidad de buscar protagonismo. Era suficiente con existir, con caminar erguida, con haber elegido sobrevivir. El ejemplo más fuerte no siempre hace ruido. Cada vez que una mujer me contaba su propia herida, comprendía el valor de haber hablado. Mi dolor, convertido en voz, ya no era solo mío. Era parte de una memoria colectiva que necesitaba ser escuchada. Y aunque a veces revivía el sufrimiento, también sentía orgullo. Porque haber salvado mi vida significaba también abrirle la puerta a otras. Hoy camino con cicatrices invisibles, pero con la frente en alto, consciente de que sobreviví a lo impensable y salí más fuerte. Ya no busco aprobación, ni perdón, ni respuestas donde no las hay. Acepté que no tendré todas las explicaciones, pero sí tengo el poder de decidir cómo vivir desde ahora. Me reconstruí desde el suelo, pieza por pieza, con paciencia y dolor. Y esa versión de mí merece respeto. Miro al espejo y reconozco a una mujer distinta, más sabia, más serena, menos ingenua, pero infinitamente más libre. Ya no vivo para sostener lo que los demás esperan de mí. Vivo para honrar mi dignidad, mi coraje, mi verdad. Porque solo quien ha tocado el abismo sabe el valor de un nuevo amanecer. Y yo lo valoro cada día. A los 65 años comprendí que la vida no se termina cuando te traicionan, sino cuando te rindes, y yo elegí vivir con dignidad, verdad y valentía. No se trata de olvidar, sino de aprender a mirar el pasado sin quedarse atrapada en él. Lo que no me destruyó, me enseñó a protegerme. Lo que me hirió, me mostró quién soy. No soy la misma, pero soy más yo que nunca. El dolor no desaparece, pero se vuelve parte del paisaje, como una cicatriz que ya no arde, solo recuerda. Y desde ese recuerdo, sigo adelante, sin miedo. Porque si fui capaz de sobrevivir a mi propio hijo, soy capaz de sobrevivirlo todo. Y eso, aunque me haya costado el alma, es la mayor victoria de mi vida. Mi casa ya no tiene las fotos de antes, pero cada rincón está lleno de nuevos significados. Cambié los muebles, pinté las paredes, sembré flores donde antes solo había sombras. El pasado no se borra, pero puede transformarse. Hoy, el silencio de mi hogar no me pesa, me abraza. Y cada mañana, cuando abro las cortinas, sé que estoy eligiendo vivir. Mis nietos me visitan con frecuencia, con una ternura limpia, sin secretos. Ellos no son culpables de lo que pasó, y yo no les niego el amor. Les hablo con honestidad, sin mentiras, pero con cuidado. No heredo rencores, solo aprendizajes. Y en sus abrazos, vuelvo a creer en lo bueno. Volví a encontrar placer en las pequeñas cosas: una taza de café caliente, una caminata al atardecer, el canto de los pájaros al amanecer. Antes lo tenía todo y no lo veía. Ahora, con menos, siento más. La libertad de no temer bajo mi propio techo es un regalo que valoro cada día. El aire pesa menos. La vida, también. Hice nuevos amigos, encontré personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. Y con ellos aprendí que siempre es posible comenzar de nuevo. No hay edad para sanar, ni límites para la paz. Cada conversación me cura un poco más. Y cada risa compartida es una victoria sobre el pasado. A veces, el recuerdo de lo vivido me sacude de golpe, como una ola fría. Pero ya no me ahoga. Respiro profundo, me siento, lo observo, y dejo que pase. No lucho contra la memoria, pero tampoco la dejo gobernarme. La herida existe, sí,
pero ya no manda. He aprendido a vivir con ella sin permitirle definirme. Mi terapeuta dice que esa es la señal más clara de recuperación, cuando puedes recordar sin romperte. Yo no pensé que lo lograría, pero aquí estoy. No porque sea más fuerte que otros, sino porque me lo propuse. Porque mi vida importa. Porque decidí creer que merezco algo mejor que el miedo. He escrito mi historia, no para buscar compasión, sino para dejar constancia de lo que callamos demasiadas veces. Mi voz estuvo silenciada por años, por amor, por culpa, por miedo. Hoy ya no, mi historia vive en palabras que pueden llegar a otras mujeres, a otros corazones. Y si una sola persona se salva por leerla, habrá valido la pena. No soy escritora, pero soy testigo. No tengo títulos, pero tengo verdad. Lo que viví no me hace menos, me hace real. Y en ese realismo doloroso, encontré mi fuerza. No necesito adornos, solo la claridad de haber sobrevivido. A los 65 años pensé que me estaba despidiendo de la vida. Hoy sé que apenas estaba empezando a vivir de verdad. El dolor fue mi maestro, pero la libertad es mi legado. No quiero que me recuerden por lo que sufrí, sino por lo que elegí hacer después. Y elegí sanar, hablar, amar sin someterme. Elegí ser yo. Esta es mi historia, sin adornos, sin finales felices inventados. Es real. Dura, sí, pero llena de dignidad. Y si estás leyendo esto, solo quiero que sepas algo, tu vida vale. Nunca es tarde para abrir los ojos, para decir basta, para volver a empezar. Nunca.